Hay algo que nadie te dice cuando estás ahí, sentado en el silencio de tu propia casa, mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llega con la intensidad que mereces. Nadie te dice que ese vacío que sientes en el pecho no es porque te falte amor, sino porque le has estado entregando tu amor a alguien que solo sabe darte las sobras de lo que le queda después de haberse servido a sí mismo. Y duele, claro que duele. Duele porque tú diste todo. Duele porque tú estuviste ahí cuando nadie más estaba. Duele porque mientras tú construías puentes, esa persona apenas se molestaba en cruzarlos. Pero hoy quiero que entiendas algo que va a cambiar tu vida para siempre. Hoy quiero hablarte del punto débil de quien te da migajas y de la actitud que va a hacer que esa persona se arrepienta profundamente de no haberte valorado cuando te tuvo cerca. Yo crecí en un hogar donde mi padre me enseñó algo que en ese momento no entendí, pero que hoy, después de haber recorrido el mundo y haber hablado con miles de personas, puedo decirte que es una de las verdades más poderosas que existen. Mi padre me dijo una vez, mientras caminábamos por una calle estrecha en un pueblo pequeño, me dijo, hijo, el árbol que da frutos es el que recibe las piedras. Y yo lo miré confundido porque era un niño y no entendía por qué alguien le tiraría piedras a un árbol que da frutos. Pero con el tiempo comprendí que las personas que más dan, las personas que más aman, las personas que más se entregan, son precisamente las que más reciben golpes, las que más reciben desprecio, las que más reciben migajas de quienes deberían estar de rodillas agradeciéndoles por existir. Y aquí es donde empieza todo, porque tú que estás escuchando esto probablemente eres ese árbol que ha dado frutos toda su vida, que ha dado sombra, que ha dado refugio, que ha dado oxígeno a personas que ni siquiera se han detenido a mirar hacia arriba para ver la belleza de tus ramas. Y en lugar de regarte, en lugar de cuidarte, en lugar de proteger tus raíces, te han tirado piedras, te han dado migajas, te han dado lo mínimo esperando que tú sigas dando lo máximo. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis años de observar la naturaleza humana y de estudiar las culturas más antiguas del mundo. Hay un punto débil, un punto tremendamente vulnerable en toda persona que da migajas. Y ese punto débil no es el orgullo, no es el ego, no es la indiferencia. El punto débil de quien te da migajas es tu ausencia. Escúchame bien, tu ausencia. El momento en que tú decides retirarte, el momento en que tú decides dejar de buscar, dejar de insistir, dejar de rogar, dejar de mendigar cariño, ese momento es el momento en que esa persona siente el terremoto más grande de su vida. Porque las personas que dan migajas están acostumbradas a que tú siempre estés ahí. Están acostumbradas a tu presencia constante, a tu disponibilidad infinita, a tu paciencia interminable. Y cuando eso desaparece, cuando tú te conviertes en un espacio vacío donde antes había un corazón dispuesto a todo, ahí es cuando el mundo de esa persona se sacude hasta los cimientos. Yo recuerdo que una vez, viajando por Colombia, conocí a una mujer que me contó una historia que se me quedó grabada en el alma. Me dijo que ella había pasado 7 años de su vida tratando de que su pareja la valorara. 7 años, imagínate eso. 7 años despertándose cada mañana con la esperanza de que ese día sería diferente. 7 años cocinando con amor para alguien que apenas decía gracias. 7 años arreglándose, perfumándose, sonriendo, tratando de ser suficiente para alguien que la miraba como si fuera parte del mobiliario de la casa. Y me dijo que un día, un martes cualquiera, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, simplemente decidió parar. No se fue de la casa ese día, no hizo una escena, no publicó nada en redes sociales, simplemente dejó de intentar, dejó de buscar su aprobación, dejó de preguntar si estaba bien, dejó de servirle el plato primero, dejó de esperarlo despierta, dejó de llamarlo cuando él no llegaba. Y me dijo que lo que pasó después fue algo que ella nunca hubiera imaginado. En menos de 2 semanas, ese hombre que durante 7 años apenas la había mirado, empezó a preguntarle qué le pasaba. Empezó a buscarla, empezó a llegar temprano, empezó a traerle flores. Empezó a sentir lo que nunca había sentido porque nunca le había hecho falta sentirlo, porque ella siempre estaba ahí. Y esa historia me enseñó algo fundamental. Nos enseña que el ser humano por naturaleza no valora lo que tiene, valora lo que pierde. No valora lo que está,
valora lo que se va. No valora la presencia, valora la ausencia. Y eso no es una maldición, es simplemente la forma en que funciona nuestra mente. Estamos programados para notar el cambio, para notar la diferencia, para notar cuando algo que siempre estuvo ahí de repente ya no está. Es como el aire. Nadie piensa en el aire, nadie agradece el aire, nadie se despierta por la mañana y dice qué maravilloso es poder respirar. Pero el momento en que te falta el aire, el momento en que sientes que no puedes respirar, ahí es cuando te das cuenta de que el aire era lo más importante que tenías. Y tú, mi querido amigo, mi querida amiga, tú has sido el aire de alguien que no sabe lo que es ahogarse todavía. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Cuando hablo de retirarte, cuando hablo de tu ausencia como el punto débil de quien te da migajas, no estoy hablando de juegos psicológicos, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de hacerte el difícil o la difícil para provocar una reacción, no. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más genuino, mucho más transformador. Estoy hablando de que tú, de verdad, desde lo más hondo de tu ser, decidas que ya no vas a aceptar migajas, que ya no vas a vivir de las obras emocionales de nadie, que ya no vas a mendigar lo que mereces recibir en abundancia. Estoy hablando de dignidad, estoy hablando de amor propio, estoy hablando de esa decisión sagrada de mirarte al espejo y decirte a ti mismo, a ti misma, yo valgo más que esto. En Japón existe un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato se rompe, cuando una taza se quiebra, en lugar de tirarla a la basura o de tratar de esconder las grietas, los japoneses llenan esas grietas con oro fundido. Y el resultado es una pieza que no solo está reparada, sino que es más hermosa que antes de romperse. Las grietas no son una vergüenza, son un mapa dorado de la historia de ese objeto. Y tú eres exactamente así. Cada vez que alguien te dio migajas y tú sobreviviste, cada vez que alguien no te valoró y tú seguiste adelante, cada vez que alguien te rompió el corazón y tú encontraste la fuerza para volver a amar, se llenó una grieta con oro. Y hoy eres más valioso, más hermoso, más fuerte que antes de que te rompieran. Pero necesitas verlo, necesitas creerlo, necesitas dejar de mirarte con los ojos de quien te dio migajas y empezar a mirarte con los ojos de quien conoce tu verdadero valor. Hay una cosa que he observado en todos mis años de dar conferencias por el mundo, y es que las personas que dan migajas comparten un patrón. Todas, sin excepción, operan bajo la misma lógica. Y esa lógica es esta. Mientras tú sigas ahí, mientras tú sigas disponible, mientras tú sigas dando, ellos no tienen ninguna razón para cambiar. Ninguna. Piénsalo así. Si tú tienes una fuente de agua que nunca se seca, que siempre está ahí, que siempre te da agua fresca sin importar cuántas veces la ignores, cuántas veces pases de largo sin detenerte, cuántas veces la contamines con tu indiferencia, si esa fuente siempre sigue ahí, dime tú qué razón tendrías para valorarla. Ninguna. Porque en tu mente esa fuente es eterna. En tu mente esa fuente nunca se va a secar. En tu mente puedes hacer lo que quieras y esa fuente va a seguir dando agua. Y eso es exactamente lo que piensa la persona que te da migajas. Piensa que tú eres una fuente eterna de amor, de paciencia, de dedicación, de entrega, y que no importa lo que haga, no importa cuánto te ignore, no importa cuántas veces te dé las obras, tú vas a seguir ahí dando agua cristalina a quien ni siquiera se molesta en beber con las dos manos. Pero aquí viene lo poderoso, aquí viene lo que cambia todo. El día que esa fuente se seca, el día que el agua deja de brotar, el día que ese manantial que siempre estuvo ahí de repente se detiene, ese día el mundo entero cambia para esa persona, porque ahora tiene sed, ahora siente la sequía, ahora entiende lo que tenía. Ahora, solo ahora, cuando ya no puede beber, se da cuenta de que esa agua era la mejor que había probado en toda su vida. Y aquí es donde necesito que entiendas algo crucial. No se trata de secarte para castigar a alguien. No se trata de venganza. No se trata de hacerle daño a quien te hizo daño. Se trata de que tú entiendas que tu agua es sagrada, que tu amor es sagrado, que tu tiempo es sagrado, que tu energía es sagrada y que lo sagrado no se regala a quien no sabe cuidarlo.
Lo sagrado se guarda, se protege, se reserva para quien llega con las manos limpias y el corazón abierto, dispuesto a recibir con gratitud lo que tú tienes para dar. Yo he visto esto tantas veces en mi vida que ya perdí la cuenta. He visto mujeres que pasaron años enteros viviendo de las migajas de un hombre que no las merecía, y el día que decidieron irse, el día que decidieron cerrar esa puerta con dignidad y sin voltear atrás, ese hombre movió cielo y tierra para recuperarlas. He visto hombres que dieron todo por una mujer que los trataba como una opción, como un plan B, como algo que estaba ahí por si acaso, y el día que ese hombre decidió que ya no iba a ser el plan B de nadie, esa mujer de repente se dio cuenta de que había perdido al único que la amaba de verdad. He visto amigos que daban todo por una amistad que no era recíproca. Y el día que dejaron de llamar, el día que dejaron de ser ellos los que siempre organizaban todo, los que siempre buscaban, los que siempre cedían, ese día el teléfono empezó a sonar del otro lado. Y es que hay una ley universal que funciona siempre, sin excepción, como la gravedad. Y esa ley dice que el valor de algo se mide por su escasez, no por su abundancia. El diamante no es valioso porque sea bonito. Hay muchas piedras bonitas. El diamante es valioso porque es escaso. El agua en el desierto no vale lo mismo que el agua junto a un río. La misma agua, la misma composición química, las mismas moléculas, pero en un contexto vale unas monedas y en otro contexto vale la vida entera. Y tú, mientras sigas siendo abundante para quien no te merece, mientras sigas siendo el río interminable para quien solo quiere mojarse los pies cuando le conviene, vas a seguir recibiendo migajas. No porque no valgas, sino porque esa persona no ha experimentado la escasez de ti. Ahora quiero hablarte de la actitud, porque el título de lo que te estoy compartiendo hoy dice, haz que se arrepienta con esta actitud. Y esa actitud no es la venganza, no es la frialdad, no es convertirte en alguien que no eres. La actitud de la que hablo es algo mucho más elegante, mucho más poderoso, mucho más devastador para quien te dio migajas. La actitud de la que hablo es la indiferencia pacífica. Déjame explicarte qué es eso. La indiferencia pacífica no es odiar a alguien, no es desearle mal, no es bloquear, borrar, eliminar con rabia. La indiferencia pacífica es ese estado en el que tú llegas cuando entiendes, verdaderamente entiendes, que esa persona no merece ni tu amor ni tu odio. Porque el odio también es energía, el rencor también es atención, la rabia también es una forma de estar conectado con alguien. Y mientras tú odies a quien te dio migajas, mientras tú sientas rabia contra quien no te valoró, sigues atado, sigues conectado, sigues invirtiendo tu energía emocional en alguien que no la merece. La indiferencia pacífica es soltar, es llegar a ese punto en el que si esa persona te llama, no sientes ni emoción ni molestia. Es llegar a ese punto en el que si esa persona aparece, no sientes ni mariposas ni espinas. Es la neutralidad total, es la paz absoluta. Y eso, créeme, eso es lo más devastador que existe para alguien que te daba migajas. Porque esa persona puede lidiar con tu enojo, puede lidiar con tus reclamos, puede lidiar con tus lágrimas, puede lidiar con tus mensajes largos a las 3 de la mañana diciéndole todo lo que sientes, pero no puede lidiar con tu silencio sereno, no puede lidiar con tu paz, no puede lidiar con que tú estés bien sin ella. Mi padre, que era un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría, me contó una vez la historia de un pescador que vivía en un pueblo costero. Este pescador tenía un bote pequeño y todos los días salía a pescar al amanecer y regresaba al mediodía con suficiente pescado para alimentar a su familia y vender un poco en el mercado. Un día llegó un empresario de la ciudad y le dijo al pescador que él era un tonto por no comprar un bote más grande, contratar empleados, expandir su negocio, exportar pescado, hacerse millonario. Y el pescador lo escuchó con paciencia y le preguntó, ¿y después de ser millonario, qué haría? Y el empresario le dijo, pues entonces podrías retirarte a un pueblo costero, comprar un bote pequeño, salir a pescar al amanecer y regresar al mediodía a disfrutar con tu familia. Y el pescador sonrió y dijo, eso es exactamente lo que hago ahora. Esa historia me la contó mi padre para enseñarme que la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Y eso aplica perfectamente a lo que te estoy diciendo hoy. La verdadera libertad no está en que esa persona que te daba migajas te dé un banquete. La verdadera libertad está en que tú ya no necesites nada de esa persona. Ni su banquete, ni sus migajas, nada.
Y cuando llegas a ese punto, cuando genuinamente llegas a ese estado de no necesitar nada de quien no supo darte todo, ahí es cuando ocurre la magia. Porque esa persona lo siente. No importa si están en la misma ciudad o en continentes diferentes, lo siente. Siente que perdió su poder sobre ti. Siente que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Siente que algo cambió y no sabe qué es, pero le incomoda, le pica, le molesta, le quita el sueño y ahí empieza a buscar, ahí empieza a recordar, ahí empiezan a llegarle los recuerdos de todo lo que tú le diste y que ahora nadie más le da, porque las migajas que te daba venían acompañadas del banquete que tú le dabas a cambio. Y ahora que tú ya no estás, ahora come solo. Y las migajas que le quedan son las de su propia mesa vacía. Pero quiero ir más profundo. Quiero que entiendas por qué hay personas que dan migajas, porque cuando entiendes el por qué, dejas de tomártelo personal. Y cuando dejas de tomártelo personal, te liberas. Las personas que dan migajas generalmente son personas que nunca recibieron un banquete. Son personas que crecieron en hogares donde el amor era escaso, donde las muestras de afecto eran raras, donde la aprobación era un lujo que había que ganarse con sangre. Son personas que aprendieron que el amor es algo que se dosifica, que se controla, que se administra como si fuera un recurso limitado. No dan migajas porque tú no valgas un banquete. Dan migajas porque es todo lo que saben dar, es todo lo que tienen en su despensa emocional. Y eso no es tu culpa, nunca fue tu culpa. Tú no puedes enseñarle a un río a ser océano. Puedes amarlo como río, puedes disfrutarlo como río, pero no puedes pedirle que tenga la profundidad del mar. Y necesitas aceptar eso. Necesitas aceptar que hay personas que por más que las ames, por más que les des, por más que te entregues, no van a poder darte lo que no tienen. No puedes sacar agua de un pozo seco. No puedes pedir frutos de un árbol que nadie sembró. Pero aquí viene algo importante. Que entiendas por qué alguien da migajas no significa que debas quedarte ahí recibiendo migajas para siempre. Comprender no es lo mismo que aceptar. Comprender es un acto de inteligencia. Aceptar la situación como permanente es un acto de cobardía disfrazada de nobleza. Y tú no eres cobarde, tú eres valiente. Eres tan valiente que has soportado lo que muchos no podrían soportar. Has amado donde muchos se hubieran rendido. Has perdonado donde muchos se hubieran odiado. Pero ahora necesitas usar esa valentía para ti. Necesitas usar esa fuerza que has estado gastando en sostener a otros para sostenerte a ti mismo, a ti misma. Necesitas redirigir ese amor inmenso que has estado regalando a quien no lo cuida y empezar a derramarlo sobre tu propia vida. Hay un proverbio japonés que dice, caerse 7 veces y levantarse 8. Y yo siempre he pensado que ese proverbio tiene una segunda lectura que nadie menciona. La octava vez que te levantas no es solo levantarte del suelo. La octava vez es levantarte de la persona que eras antes de caer. Es convertirte en alguien nuevo. Alguien que ya no cae en el mismo lugar, alguien que ya no tropieza con la misma piedra, alguien que ya no acepta las migajas de la misma mesa. La octava vez que te levantas es la vez que decides caminar hacia una mesa diferente. Una mesa donde te están esperando con el plato lleno, con la copa servida, con un lugar apartado especialmente para ti. Y esa mesa existe. Esa mesa está ahí, pero no la vas a encontrar mientras sigas sentado debajo de la mesa de alguien que solo te tira las obras. Quiero contarte algo que vi una vez en un aeropuerto. Estaba esperando un vuelo que se había retrasado y había una pareja sentada frente a mí. El hombre estaba pegado a su teléfono, completamente absorbido, y la mujer estaba a su lado mirándolo con una mezcla de tristeza y esperanza que me partió el corazón. De vez en cuando, ella le tocaba el brazo suavemente, como pidiendo permiso para existir, y él apenas levantaba la vista, murmuraba algo y volvía a su pantalla. Y yo miraba esa escena y veía toda una vida resumida en ese momento. Veía años de mensajes sin respuesta, veía años de cenas en silencio, veía años de noches acostados en la misma cama, pero separados por un abismo de indiferencia. Y ella seguía ahí, seguía intentando. Seguía tocándole el brazo con esa suavidad que solo tienen las personas que aman demasiado, pero entonces pasó algo que no esperaba. Un hombre que pasaba por ahí la miró. No fue
una mirada irrespetuosa, fue una mirada de reconocimiento, fue una mirada que decía, te veo. Y ella, por un instante, se transformó, se enderezó, sonrió. Y en ese brevísimo momento, el hombre del teléfono levantó la vista. Por primera vez en todo el rato que yo llevaba observándolos, levantó la vista y la miró. No porque ella se lo pidiera, no porque ella lo tocara. Levantó la vista porque sintió que algo había cambiado. Sintió que la energía de ella se había desplazado, que por un segundo ella había dejado de necesitarlo. Y eso lo alertó más que cualquier caricia, más que cualquier palabra, más que cualquier lágrima. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú cambias tu actitud. No necesitas decir nada, no necesitas hacer una declaración, no necesitas escribir un mensaje de despedida de 5 párrafos. Solo necesitas cambiar tu energía. Solo necesitas empezar a invertir en ti lo que estabas invirtiendo en quien no te valoraba. Y el cambio se nota en tu postura, se nota en tu mirada, se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en la forma en que ocupas el espacio. Se nota porque cuando alguien deja de mendigar amor, empieza a irradiar dignidad. Y la dignidad es magnética, la dignidad es hermosa, la dignidad tiene una presencia que no se puede ignorar. Ahora, déjame hablarte de algo que muchos no quieren escuchar. Cuando tú decides dejar de aceptar migajas, cuando tú decides retirarte con dignidad, hay 2 posibilidades. La primera es que esa persona se dé cuenta de lo que perdió, se arrepienta y venga a buscarte con todo lo que debió haberte dado desde el principio. Y eso pasa mucho más de lo que la gente cree. Pero hay una segunda posibilidad, y es que esa persona no regrese, que esa persona siga su camino como si nada hubiera pasado. Y necesito que estés preparado para eso también. Necesito que entiendas que tu valor no depende de si esa persona regresa o no. Tu valor no se confirma con la validación de quien te dio migajas. Tu valor existía antes de esa persona, existe durante esa persona y va a seguir existiendo después de esa persona. Tú no necesitas que nadie se arrepienta para saber que mereces más. Tú ya lo sabes. En el fondo de tu corazón, tú siempre lo supiste. Solo necesitabas el coraje para actuar en consecuencia. En la cultura japonesa hay un concepto llamado ma, que se traduce aproximadamente como el espacio vacío o la pausa con propósito. En la arquitectura japonesa, los espacios vacíos no son accidentes, son decisiones deliberadas. Un cuarto vacío no es un cuarto que falta llenar, es un cuarto que está completo en su vacío. Y eso es lo que necesitas entender sobre tu vida cuando decides dejar de aceptar migajas. El espacio que queda cuando esa persona se va o cuando tú te alejas no es un vacío que necesitas llenar desesperadamente con otra persona o con otra distracción. Es un espacio sagrado, es un espacio de ma, es una pausa con propósito. Es el espacio donde tú te reencuentras contigo mismo, donde tú vuelves a escuchar tu propia voz después de tanto tiempo tratando de escuchar la voz de alguien que ni siquiera te hablaba. Es el espacio donde tú redescubres quién eres cuando no estás tratando de ser suficiente para alguien más. He conocido personas que después de alejarse de quien les daba migajas, descubrieron talentos que no sabían que tenían. Descubrieron pasiones que habían abandonado. Descubrieron amistades que habían descuidado por estar enfocados en alguien que no los merecía. Descubrieron que la vida tenía colores que habían dejado de ver porque estaban tan concentrados en el gris de una relación que no les daba nada. Y cuando esos colores regresaron, cuando la vida volvió a tener sabor, cuando la risa volvió a ser genuina, cuando la paz volvió a ser real, ahí es cuando entendieron que las migajas no solo les quitaban amor, les quitaban vida, les quitaban tiempo, les quitaban juventud, les quitaban alegría, les quitaban la posibilidad de ser felices. Quiero que pienses en algo conmigo. Piensa en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Esa versión que existe en algún lugar del futuro. Esa versión que sonríe sin forzar la sonrisa. Esa versión que duerme tranquila por las noches sin revisar el teléfono. Esa versión que ama
y es amada con la misma intensidad. Esa versión que camina por la calle con la frente en alto, no porque sea arrogante, sino porque ya no carga el peso de mendigar amor. Esa versión existe, es real, está ahí esperándote. Pero para llegar a ella, necesitas soltar lo que te ancla al suelo. Y lo que te ancla al suelo son las migajas. Son esas pequeñas dosis de atención que te dan cada vez que estás a punto de irte, cada vez que estás a punto de despertar, cada vez que estás a punto de abrir los ojos. Porque la persona que da migajas tiene un sexto sentido para saber cuándo estás por irte. Y en ese preciso momento te da una migaja un poco más grande que las anteriores. No un banquete, nunca un banquete, pero sí una migaja lo suficientemente grande como para que pienses que las cosas van a cambiar y tú te quedas. Te quedas por esa migaja. Te quedas por esa promesa vacía disfrazada de esperanza. Te quedas porque tu corazón quiere creer que esta vez sí, que esta vez va a ser diferente, pero no va a ser diferente. No mientras tú sigas ahí, no mientras tú sigas aceptando migajas como si fueran banquetes, no mientras tú sigas agradeciendo las obras como si fueran manjares. La persona que da migajas solo cambia cuando pierde. Solo cambia cuando el precio de su indiferencia se vuelve demasiado alto. Solo cambia cuando el dolor de perderte supera la comodidad de tenerte sin esfuerzo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece fundamental. Muchas personas confunden el amor con la necesidad. Creen que porque necesitan a alguien, lo aman. Creen que porque no pueden vivir sin alguien, es amor verdadero. Pero la necesidad no es amor. La necesidad es dependencia. La necesidad es adicción emocional. La necesidad es esa sensación desesperada de que sin esa persona tu vida no tiene sentido, de que sin esa persona no puedes funcionar, de que sin esa persona te mueres. Y eso no es amor, eso es miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a enfrentarte contigo mismo sin la distracción de otra persona. El amor verdadero es otra cosa. El amor verdadero es libre. El amor verdadero no mendiga. El amor verdadero no acepta migajas. El amor verdadero dice te amo y por eso me quedo, pero también dice me amo y por eso me voy si tú no puedes amarme como merezco. Hay una imagen que siempre uso cuando doy mis conferencias. Le pido a la gente que imagine que tiene un vaso de agua, un vaso lleno, rebosante, con agua pura y cristalina. Y le pido que imagine que llega alguien y le pide un poco de agua. Y tú, con gusto, le das un poco de tu vaso. Y luego llega otra persona y también le das. Y otra, y otra, y otra. Y nunca nadie te devuelve agua. Nunca nadie te llena el vaso. Nunca nadie se preocupa por ver si tu vaso sigue lleno. Y un día miras hacia abajo y tu vaso está vacío, completamente vacío. Y todas esas personas a las que les diste agua están ahí, con sus vasos llenos, mirándote con tu vaso vacío, y ninguna se acerca a darte una gota. Eso es lo que pasa cuando das migajas de ti mismo a quien no te devuelve nada. Tu vaso se vacía, tu alma se seca, tu corazón se agota. Y la peor parte es que te sientes culpable por estar vacío, porque en tu mente el que da nunca debería pedir, el que ama nunca debería exigir, el que se entrega nunca debería reclamar. Y eso es mentira. Es una mentira hermosa que la sociedad nos ha vendido para que sigamos dando sin recibir, para que sigamos amando sin ser amados, para que sigamos alimentando a quienes nos dejan con hambre. Yo te digo hoy, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, llena tu vaso primero, llénalo hasta que se desborde, y cuando se desborde, lo que caiga por los lados, eso sí lo puedes compartir. Pero nunca, escúchame bien, nunca le des a alguien agua de la mitad de tu vaso. Nunca le des a alguien agua que necesitas para ti. Y sobre todo, nunca le des agua a quien ni siquiera tiene sed de ti. Ahora quiero hablarte del arrepentimiento, porque el título dice, haz que se arrepienta. Y yo quiero ser muy honesto contigo. El arrepentimiento de quien te dio migajas no va a venir cuando tú lo quieras. No va a venir cuando tú lo necesites. No va a venir en la forma que tú esperas. A veces el arrepentimiento llega como un mensaje a las 2 de la mañana, meses después de que tú ya sanaste. A veces llega como una mirada triste en un encuentro casual en la calle.
A veces llega como un silencio largo al otro lado de la línea cuando esa persona finalmente llama y no sabe qué decir. A veces llega como un like en una foto tuya en la que se nota que estás feliz, que estás bien, que la vida te sonríe. Y a veces, muchas veces, el arrepentimiento nunca te llega a ti directamente, pero existe. Existe en las noches que esa persona pasa en vela recordándote. Existe en las comparaciones que hace con cada persona nueva que conoce y que nunca está a tu altura. Existe en los momentos de soledad donde tu nombre aparece como un eco que no se apaga. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Tu objetivo no debería ser que esa persona se arrepienta. Tu objetivo debería ser construir una vida tan plena, tan rica, tan llena de propósito y de alegría, que el arrepentimiento de esa persona sea solo un efecto secundario de tu transformación. Tú no te transformas para que alguien se arrepienta. Tú te transformas porque mereces una vida extraordinaria. Y si en el camino alguien se arrepiente de no haber sido parte de esa vida extraordinaria, pues que así sea. Pero eso ya no es tu problema. Eso ya no es tu responsabilidad. Eso ya no te quita el sueño. En mis viajes por Latinoamérica he visto algo que me impresiona profundamente. He visto personas que tienen muy poco en términos materiales, pero que irradian una dignidad que no se compra con dinero. He visto campesinos que caminan con la espalda recta y la mirada firme. He visto mujeres en mercados populares que negocian sus productos con una seguridad que haría temblar a cualquier ejecutivo de traje. He visto niños que juegan descalzos en la tierra, pero que sonríen con una pureza que el mundo entero envidia. Y esa dignidad, esa seguridad, esa pureza no viene de tener cosas, viene de saberse valioso. Viene de esa convicción interna, silenciosa pero inamovible, de que uno es suficiente, de que uno merece respeto, de que uno no está aquí para ser la segunda opción de nadie, la alternativa de nadie, el entretenimiento temporal de nadie, y eso es exactamente lo que yo quiero para ti. Quiero que tengas esa dignidad del campesino que camina recto. Quiero que tengas esa seguridad de la mujer del mercado que sabe lo que valen sus productos. Quiero que tengas esa pureza del niño que juega descalzo y no le importa lo que digan porque está demasiado ocupado siendo feliz. Quiero que dejes de medir tu valor por la cantidad de atención que alguien te da o te deja de dar. Quiero que dejes de vivir pendiente de un teléfono que suena cuando a otro le conviene. Quiero que dejes de interpretar cada mensaje, cada gesto, cada silencio, buscando señales de que esa persona te quiere un poquito más que ayer. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú dejas de buscar señales? ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas de analizar cada palabra? ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas de esperar? Te encuentras a ti mismo, te encuentras a ti misma. Y ese encuentro es el más poderoso que vas a tener en tu vida. Más poderoso que cualquier reencuentro con quien te dio migajas. Más poderoso que cualquier mensaje de perdóname a las 3 de la mañana. Más poderoso que cualquier declaración de amor tardía. Porque cuando tú te encuentras contigo mismo, ya nada te puede romper. Ya nadie te puede dar migajas porque tú ya no tienes hambre de nadie. Tú estás lleno, tú estás completo. Tú eres tu propio banquete. Recuerdo que una vez alguien me preguntó después de una conferencia, me dijo, Kenji, pero ¿cómo hago para dejar de amar a alguien que me da migajas si yo lo amo con todo mi corazón? Y yo le dije algo que probablemente no esperaba escuchar. Le dije, no dejes de amarlo. Nunca te voy a pedir que dejes de amar a alguien. El amor no se apaga como una luz. El amor no se cierra como una llave. El amor se transforma. Lo que yo te pido es que transformes ese amor. Que ese amor que le dabas a esa persona, se lo des a tu futuro. Que ese amor que gastabas en alguien que no te valoraba, lo inviertas en tus sueños. Que esa energía que usabas para estar disponible las 24 horas del día para alguien que solo te buscaba cuando le convenía, la uses para construir algo que te llene de orgullo. No dejes de amar, ama más fuerte, pero empieza por amarte a ti. Y quiero terminar con algo que creo que es lo más importante de todo lo que te he dicho hoy. La persona que te da migajas tiene un punto débil, sí. Y ese punto débil es tu ausencia, pero tú también tienes un punto fuerte. Y ese punto fuerte es tu capacidad de amar. El problema nunca fue que amas demasiado. El problema fue que amaste a quien no podía recibir todo ese amor. El problema fue que pusiste un océano en un vaso y te frustraste porque se desbordaba. Tu amor es un océano
y necesitas encontrar a alguien que tenga la profundidad para recibirlo. Alguien que no se ahogue en tu intensidad, sino que nade contigo. Alguien que no se asuste de tu entrega, sino que la iguale. Alguien que no te dé migajas, sino que se siente contigo en la mesa de la vida y comparta contigo un banquete eterno. Ese alguien existe, está ahí. Quizás ya lo conoces, quizás aún no. Pero mientras sigas sentado debajo de la mesa de quien solo te tira sobras, mientras sigas recogiendo migajas del suelo con las manos temblorosas y la esperanza rota, nunca vas a encontrar a esa persona. Nunca vas a encontrar esa mesa que te espera. Nunca vas a encontrar ese banquete que tiene tu nombre escrito. Así que hoy, ahora, en este preciso instante, quiero que tomes una decisión. No mañana, no la próxima semana, no cuando junte fuerzas. Ahora, decide que ya no aceptas migajas. Decide que tu amor vale un banquete. Decide que tu presencia es un regalo, no una obligación. Decide que tu ausencia será la lección más poderosa que le des a quien no supo valorarte. Y decide que si esa persona se arrepiente, bien, pero que si no se arrepiente, también está bien, porque tú ya no estás esperando su arrepentimiento. Tú estás demasiado ocupado, demasiado ocupada, construyendo la vida extraordinaria que siempre mereciste. El punto débil de quien te da migajas es tu ausencia, pero tu punto fuerte, tu arma secreta, tu poder invencible, es tu decisión de nunca más vivir de sobras. Y esa decisión, mi querido amigo, mi querida amiga, esa decisión no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar la forma en que el mundo te mira, va a cambiar la forma en que la gente te trata, va a cambiar la forma en que tú te sientes cada mañana al despertar y va a cambiar, aunque tú no lo busques, la forma en que esa persona que te dio migajas te recuerda para siempre. Porque nadie olvida al que un día decidió irse con dignidad. Nadie olvida al que un día se levantó de la mesa y se fue sin hacer ruido, sin pedir explicaciones, sin mirar atrás. Nadie olvida eso. Y tú serás esa persona. Tú serás la que se fue caminando hacia el sol mientras los demás se quedaron sentados en la sombra preguntándose por qué la luz se fue con ella. Esa es la actitud, esa es la fuerza, esa es la revolución silenciosa que cambia todo. No es gritar, no es reclamar, no es pelear, es irte en paz, es soltar con amor, es cerrar la puerta con suavidad, es sonreír mientras caminas hacia una vida que no tiene espacio para migajas. Y cuando esa persona tarde o temprano se dé cuenta de que la mesa está vacía sin ti, de que la casa está fría sin tu calor, de que los días son grises sin tu luz, va a entender que las migajas que te daba eran un insulto a alguien que merecía el mundo entero. Y para entonces, tú ya estarás lejos. No lejos de distancia, sino lejos de dolor, lejos de necesidad, lejos de dependencia. Estarás en un lugar donde tu corazón es libre, donde tu alma respira, donde tu vida tiene el sabor que siempre debió tener. Ese es el punto débil de quien te da migajas. Y esa es la actitud que lo cambia todo. No la venganza, no el odio, no la frialdad, la paz, la dignidad. El amor propio que finalmente se despierta después de un largo invierno y decide florecer. Porque tú eres primavera, tú eres flor, tú eres vida. Y las flores no ruegan al sol que las ilumine. Las flores simplemente se abren y el sol las encuentra. Ábrele, mi amigo, mi amiga, ábrete a la vida que te mereces. Deja las migajas, deja la mesa vacía, deja la espera interminable y camina. Camina con la frente en alto, con el corazón lleno, con la certeza de que lo mejor de tu vida no está detrás de ti, está delante. Siempre estuvo delante. Solo necesitabas dejar de mirar hacia atrás para verlo. Hay algo que necesito decirte hoy y necesito que lo escuches con el corazón abierto, no solo con los oídos. Porque lo que voy a compartir contigo no es una fórmula mágica, no es un truco barato de esos que encuentras en cualquier esquina del internet. Lo que voy a decirte hoy tiene el poder de cambiar completamente tu relación con el dinero, con la abundancia y con esa sensación de ahogo que llevas cargando en el pecho cada vez que llega fin de mes y las cuentas siguen ahí, mirándote fijamente, como un juez implacable que no conoce la misericordia. Yo sé lo que se siente. Sé lo que es despertarse a las 3 de la mañana con el estómago apretado,
no por hambre, sino por la angustia de no saber cómo vas a pagar lo que debes. Sé lo que es caminar por la calle fingiendo que todo está bien, mientras por dentro sientes que el mundo se te viene encima. Y sé también lo que es sentir vergüenza, esa vergüenza silenciosa que no le cuentas a nadie, porque la sociedad te ha enseñado que si no tienes dinero es porque algo está mal contigo, porque no te esforzaste lo suficiente, porque no eres lo bastante inteligente o lo bastante disciplinado. Pero hoy te digo algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Tu situación financiera no define quién eres. Tus deudas no son tu identidad. Y el hecho de que estés aquí escuchando estas palabras me dice algo muy importante sobre ti. Me dice que todavía no te has rendido. Me dice que dentro de ti hay una llama que se niega a apagarse, una voz que susurra en medio de la tormenta que tiene que haber algo más, que tiene que haber una salida, que la vida no puede ser solo esta carrera interminable detrás de números que nunca alcanzan. Y tienes razón, hay algo más, hay mucho más. Pero antes de hablar de abundancia, antes de hablar de dinero y prosperidad, necesito que entiendas algo fundamental, algo que la mayoría de las personas ignora por completo. El verdadero ritual de abundancia no comienza en tu bolsillo, no comienza en tu cuenta bancaria, no comienza con una inversión ni con un nuevo empleo. El verdadero ritual de abundancia comienza en un lugar mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más poderoso. Comienza en tu mente. Comienza en la forma en que piensas, en la forma en que hablas, en la forma en que te miras al espejo cada mañana. Porque déjame decirte algo que aprendí después de años de observar a personas que pasaron de la miseria a la abundancia. El dinero no llega a manos que lo rechazan. Y tú, sin darte cuenta, tal vez llevas años rechazándolo. No con tus palabras, sino con tus creencias. No con tus acciones visibles, sino con esos pensamientos invisibles que corren por tu mente como un río subterráneo, silencioso pero imparable. Piensa por un momento en las cosas que te dices a ti mismo cuando piensas en dinero. Piensa en las frases que escuchaste de niño, en las palabras que tus padres repetían sin saber que estaban sembrando semillas en tu subconsciente. El dinero es sucio, los ricos son malas personas. El dinero no crece en los árboles. No alcanza para nada, siempre estamos en las mismas, nunca salimos de pobres. Esas frases, esas pequeñas oraciones que parecen inofensivas, son en realidad cadenas invisibles que te mantienen atado a una realidad de escasez. Son como un programa antiguo que corre en el fondo de tu computadora mental, consumiendo toda la energía, ralentizando todo, impidiendo que los nuevos programas de abundancia puedan instalarse y funcionar correctamente. Yo viví eso. Crecí escuchando que el dinero era difícil de conseguir, que había que sufrir para ganarlo, que la vida era una lucha constante contra la pobreza. Y durante mucho tiempo, mi realidad confirmó exactamente eso. Porque así funciona la mente humana. Tu realidad exterior es un reflejo casi perfecto de tu realidad interior. Si por dentro crees que el dinero es escaso, afuera vivirás escasez. Si por dentro crees que no mereces abundancia, afuera la abundancia te evitará como si fueras un extraño. No es magia, no es misticismo barato. Es la forma en que funciona tu cerebro, la forma en que tu sistema de creencias filtra las oportunidades, las decisiones y las acciones que tomas cada día. Déjame contarte una historia que cambió mi perspectiva para siempre. Conocí a un hombre en Japón, un hombre sencillo, que trabajaba en un pequeño taller de cerámica. No era rico en el sentido convencional. No tenía un auto lujoso, ni una mansión, ni ropa de marca, pero tenía algo que la mayoría de los millonarios que he conocido no tienen: paz. Una paz profunda, genuina, que se sentía en cada palabra que pronunciaba, en cada movimiento de sus manos mientras moldeaba el barro. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me miró con esos ojos tranquilos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Kenji, la abundancia no es tener mucho. La abundancia es no necesitar más de lo que tienes. Y cuando llegas a ese estado, cuando dejas de perseguir y empiezas a agradecer, algo extraño sucede. Las cosas que necesitas empiezan a llegar solas, no porque el universo sea un genio mágico que cumple deseos, sino porque cuando tu mente deja de estar nublada por la ansiedad y el miedo,
Puedes ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí, frente a tus ojos, esperando ser descubiertas. Esa conversación me sacudió por dentro porque entendí que yo había pasado años persiguiendo el dinero con desesperación, como quien persigue su propia sombra. Y entre más corría, más lejos parecía estar. Entre más me esforzaba con angustia, menos resultados obtenía. No porque el esfuerzo fuera inútil, sino porque el esfuerzo nacido del miedo produce frutos amargos. El esfuerzo nacido de la fe, de la confianza, de la gratitud, ese es el que produce frutos dulces, frutos que perduran, frutos que alimentan no solo tu bolsillo, sino tu alma. Entonces, el primer paso de este ritual de abundancia, el paso más importante, el que nadie quiere escuchar porque parece demasiado simple, es este. Cambia la conversación que tienes contigo mismo sobre el dinero. Suena fácil, lo sé. Pero es lo más difícil que harás en tu vida porque esas creencias llevan años, décadas tal vez, arraigadas en tu mente como raíces de un árbol viejo. No se arrancan de un tirón, se transforman con paciencia, con repetición, con conciencia. Cada mañana, antes de que el mundo te llene de ruido, antes de que las noticias te recuerden todas las razones por las que deberías tener miedo, toma 5 minutos, solo 5 minutos. Cierra los ojos y dite a ti mismo, con convicción, con la fuerza de alguien que sabe que está declarando verdades: yo merezco abundancia, el dinero es una herramienta que me permite hacer el bien, soy capaz de generar riqueza honesta. La prosperidad fluye hacia mí porque yo la recibo con gratitud y la comparto con generosidad. Mis deudas son temporales, pero mi capacidad de superarlas es permanente. No me digas que son solo palabras. Las palabras tienen un poder que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, genera conexiones neuronales en tu cerebro. Y esas conexiones determinan tus emociones. Y tus emociones determinan tus decisiones. Y tus decisiones determinan tus acciones. Y tus acciones determinan tu realidad. Es una cadena perfecta, un ciclo que puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de la semilla que siembres cada mañana. Pero el ritual no termina ahí, porque la mentalidad sin acción es como un motor sin gasolina. Suena bonito, vibra bonito, pero no te lleva a ningún lado. Así que el segundo paso es este: ordena tu casa. Y no me refiero solo a tu casa física, aunque eso también es importante. Me refiero a tu casa financiera. Siéntate, toma un papel y un lápiz y escribe cada deuda que tienes. Todas, las grandes y las pequeñas, las que te dan vergüenza y las que finges que no existen. Escríbelas con números claros, con fechas, con nombres, porque no puedes vencer a un enemigo que no conoces. No puedes salir de un laberinto si no tienes un mapa. Yo sé que da miedo. Sé que mirar tus deudas de frente se siente como mirar al abismo. Pero aquí está el secreto que nadie te dice: el abismo también te mira a ti. Y cuando tú decides mirarlo de vuelta, cuando tú decides enfrentarlo con valentía, algo cambia. El abismo empieza a encogerse. Lo que parecía un monstruo invencible empieza a verse como lo que realmente es: un problema con solución. Difícil, sí. Complejo, tal vez, pero con solución. Ahora, quiero hablarte del tercer paso, y este es el que distingue a las personas que salen de las deudas de las que se quedan atrapadas para siempre. Este paso se llama disciplina invisible. Es el trabajo que nadie ve, el sacrificio que nadie aplaude, la constancia que no aparece en ninguna red social. Es despertarte temprano para trabajar en ese proyecto que todavía no da frutos. Es decir, no a ese gasto innecesario que tu ego te pide a gritos. Es preparar tu comida en casa cuando todos salen a restaurantes. Es caminar cuando podrías tomar un taxi. Es apagar la televisión y abrir un libro, un curso, un tutorial que te acerque a una nueva habilidad, a una nueva forma de generar ingresos. La disciplina invisible es lo que construye imperios silenciosos. Porque mientras el mundo celebra a los que ya llegaron, nadie habla de las noches frías, de los desayunos humildes, de las horas invertidas sin ninguna garantía de éxito. Nadie habla de las lágrimas en la almohada, de las dudas a medianoche, de ese momento terrible en el que te preguntas si vale la pena seguir. Pero es precisamente ahí,
en ese momento oscuro, donde se forja el carácter de un guerrero financiero, no en la victoria fácil, sino en la resistencia silenciosa. En Japón existe un concepto llamado Kaizen. Significa mejora continua. No se trata de cambios radicales ni de transformaciones de la noche a la mañana. Se trata de mejorar un 1% cada día. Un 1%. Parece insignificante, parece ridículo incluso. Pero si mejoras un 1% cada día durante un año, al final de esos 365 días, no habrás mejorado un 365%, habrás mejorado exponencialmente. Es matemática pura, es ciencia. Es la fuerza del interés compuesto aplicada no solo al dinero, sino a tu vida entera. Aplica el Kaizen a tus finanzas. Hoy ahorra un poco, aunque sea una moneda. Mañana ahorra un poco más. Hoy di no a un gasto innecesario. Mañana di no a dos. Hoy busca una oportunidad de ingreso extra. Mañana busca dos. No te obsesiones con la velocidad. Obsesiónate con la dirección. Porque no importa qué tan lento avances, siempre estarás adelante de quien no se mueve. Y aquí viene algo que necesito decirte con toda la honestidad de mi corazón. La abundancia no se atrae con deseos vacíos ni con visualizaciones bonitas mientras estás acostado en tu cama esperando que el dinero caiga del cielo. Eso es fantasía, no abundancia. La verdadera abundancia se atrae con trabajo inteligente, con actitud correcta, con relaciones sanas y con una generosidad que parece ilógica, pero que funciona como un río que entre más da, más recibe. Permíteme explicarte esto con una metáfora que me enseñó la vida. Imagina que eres un río que fluye desde la montaña hasta el mar. Si el río se detiene, si decide acumular toda el agua para sí mismo, ¿qué pasa? Se estanca, el agua se pudre, se convierte en un pantano. Pero si el río sigue fluyendo, si entrega su agua al mar con confianza, ¿qué sucede? Las nubes recogen esa agua, la lluvia la devuelve a la montaña y el río nunca se seca, nunca, porque está en movimiento constante, porque da sin miedo, porque confía en el ciclo. Tú eres ese río, tu dinero es esa agua. Si lo acumulas con miedo, si lo agarras con las manos apretadas temiendo que se escape, se estanca. Pero si aprendes a fluir con él, si aprendes a dar con inteligencia, a invertir en ti mismo, a compartir cuando puedes, a moverlo con propósito, entonces el ciclo se activa. Y el dinero empieza a circular de vuelta hacia ti de formas que no puedes predecir ni controlar, pero que son absolutamente reales. No me malinterpretes. No estoy diciendo que regales todo lo que tienes ni que ignores tus responsabilidades financieras. Estoy diciendo que la actitud de escasez, esa actitud de apretar, de temer, de acumular compulsivamente, esa actitud te enferma financieramente. Aprende a ser generoso dentro de tus posibilidades. Aprende a dar propina al mesero que te sirvió con cariño. Aprende a compartir tu conocimiento con quien lo necesita. Aprende a invertir en tu educación aunque duela, porque la ignorancia cuesta mucho más que cualquier curso. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocos mencionan cuando hablan de abundancia financiera, y es el tema del perdón, ¿sí? El perdón. Porque muchos de ustedes cargan deudas no solo con el banco, sino con personas que les hicieron daño. Cargan resentimientos que pesan más que cualquier hipoteca. Cargan rencores que consumen más energía que cualquier trabajo pesado. Y esa energía que gastas odiando, culpando, recordando el daño que te hicieron, esa energía que le robas a tu capacidad de crear, de innovar, de producir, de avanzar. Conozco personas que no pueden prosperar porque están encadenadas al pasado, porque cada vez que intentan avanzar, el peso del resentimiento las jala hacia atrás como un ancla invisible. El socio que te traicionó, el familiar que te robó, el amigo que te abandonó cuando más lo necesitabas, la pareja que te usó y te dejó con deudas que no eran tuyas. Yo entiendo ese dolor, lo respeto, lo valido, pero también te digo con todo el amor del mundo que mientras sigas cargando ese peso no podrás correr. Y la abundancia requiere movimiento, requiere ligereza,
requiere un corazón libre de cadenas. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar significa soltar. Significa decirle a esa persona, aunque sea en silencio, aunque sea solo dentro de tu mente, ya no tienes poder sobre mí. Ya no controlas mis emociones. Ya no defines mi futuro. Yo elijo ser libre. Yo elijo avanzar. Yo elijo construir algo hermoso con lo que me queda, no con lo que me quitaron. Ese acto de perdón, ese soltar consciente, es más poderoso que cualquier inversión financiera que puedas hacer, porque libera recursos internos que no sabías que tenías, libera creatividad, libera motivación, libera una energía vital que estaba siendo consumida por el fuego del resentimiento. Y cuando esa energía se redirige hacia la construcción, hacia la creación, hacia el servicio, los resultados son asombrosos. Quiero contarte otra historia, una historia que escuché en un pequeño pueblo de Colombia, un pueblo de esos donde la vida es dura, pero la gente tiene una fuerza que la ciudad no puede entender. Había una mujer, una madre soltera con 3 hijos, que vivía endeudada hasta los huesos, trabajaba 2 empleos, dormía 4 horas al día, y aún así las deudas seguían creciendo como una planta mala que se niega a morir. Un día, agotada, desesperada, se sentó en el piso de su cocina y lloró. Lloró como no lloraba desde que era niña. Y en medio de ese llanto, en medio de esa oscuridad absoluta, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que estaba gastando más energía lamentándose que trabajando en soluciones. Se dio cuenta de que cada vez que hablaba de sus problemas, de sus deudas, de su mala suerte, y que esas palabras se habían convertido en profecías autocumplidas. Esa noche tomó una decisión, decidió que cada vez que su mente quisiera hablar de escasez, ella hablaría de posibilidad. Cada vez que su boca quisiera quejarse, ella encontraría algo por lo cual agradecer. Cada vez que sus manos quisieran rendirse, ella las pondría a trabajar en algo nuevo. Empezó pequeño, muy pequeño. Horneaba empanadas en la noche y las vendía en la mañana antes de ir a su primer empleo. Los primeros días vendió 3, luego 5, luego 10. Luego los vecinos empezaron a pedir por docenas para sus reuniones. Luego un restaurante local le pidió que le surtiera. Y en 2 años, esa mujer que lloraba en el piso de su cocina tenía su propio negocio de catering, había pagado todas sus deudas y estaba ahorrando para la universidad de su hijo mayor. No fue magia, no fue un ritual misterioso, fue un cambio de mentalidad seguido de acción consistente. Fue disciplina invisible combinada con fe visible. Fue dejar de hablar de lo que no tenía y empezar a trabajar con lo que sí tenía. Porque eso es lo que hace la gente que sale de la pobreza. No espera tener todas las herramientas perfectas para empezar a construir. Construye con lo que tiene, donde está, como puede, y tú tienes más de lo que crees. Tienes manos que pueden trabajar, tienes una mente que puede aprender, tienes un corazón que todavía late con esperanza, porque si no fuera así, no estarías aquí escuchándome. Tienes acceso a más información gratuita de la que cualquier generación anterior podría haber soñado. Tienes la capacidad de conectarte con personas de todo el mundo, de aprender oficios nuevos, de ofrecer servicios, de crear productos, de resolver problemas que otros están dispuestos a pagar para que alguien resuelva. El dinero, escúchame bien, el dinero no es más que una recompensa por resolver problemas. Entre más grande el problema que resuelves, más grande la recompensa. Entre más personas ayudes con tu solución, más abundante será tu ingreso. Así de simple, así de poderoso, así de claro. Deja de preguntarte cómo puedo ganar más dinero y empieza a preguntarte cuál es el problema que yo puedo resolver mejor que nadie. Cambia la pregunta y cambiarás la respuesta. Cambia el enfoque y cambiarás la realidad. Ahora, hablemos de las 12 horas, porque sé que el título de este video habla de atraer dinero en 12 horas y no quiero que pienses que te estoy vendiendo humo. Lo que puedo decirte es esto: en 12 horas puedes cambiar completamente la dirección de tu vida financiera. No vas a hacerte millonario en 12 horas. Eso sería una mentira y yo no estoy aquí para mentirte. Pero en 12 horas puedes tomar decisiones que antes tardabas meses en tomar.
En 12 horas puedes sentarte, hacer tu inventario financiero, diseñar un plan, identificar gastos innecesarios, encontrar oportunidades de ingreso que habías ignorado y dar el primer paso concreto hacia una nueva realidad. En 12 horas puedes leer un libro que cambie tu forma de pensar sobre el dinero. En 12 horas puedes aprender los fundamentos de una habilidad que te permita generar ingresos adicionales. En 12 horas puedes tener una conversación honesta con tu familia sobre las finanzas del hogar. Una de esas conversaciones que se posponen por meses, por años, por décadas, hasta que la crisis explota y ya no queda otra opción. En 12 horas puedes llamar a tus acreedores y negociar un plan de pago. En 12 horas puedes cancelar suscripciones que no usas, vender cosas que no necesitas y liberar recursos que estaban atrapados en tu propia casa. El poder de 12 horas enfocadas es incalculable, porque la mayoría de las personas pasan semanas, meses, años enteros sin dedicar ni una sola hora concentrada a su situación financiera. Viven en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, los mismos hábitos que los mantienen atrapados. Y luego se preguntan por qué nada cambia. Nada cambia porque nada cambia. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. Si quieres resultados diferentes, necesitas acciones diferentes. Y esas acciones diferentes pueden comenzar hoy, ahora, en este momento. Pero déjame advertirte algo. En este camino hacia la abundancia financiera vas a encontrar obstáculos que no esperabas. Y el mayor de todos no será la falta de dinero, no será la economía, no será tu jefe, no será el gobierno. El mayor obstáculo serán las personas que te rodean. Porque cuando tú empiezas a cambiar, cuando empiezas a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, las personas que estaban cómodas con tu versión anterior van a sentirse amenazadas. Van a intentar jalarte de vuelta a donde estabas. Van a decirte que estás loco, que eso no funciona, que quién te crees, que los ricos son corruptos, que conformarse es de sabios. Y van a hacerlo no porque te quieran mal, sino porque tu cambio les recuerda que ellos también podrían cambiar, pero han elegido no hacerlo. Y eso les duele, eso les incomoda, eso les asusta. No los odies por eso. Comprende su posición, pero no dejes que su miedo se convierta en tu límite. Rodéate de personas que ya están donde tú quieres llegar. Busca mentores, busca libros, busca comunidades de personas que hablan el idioma de la abundancia, que celebran el esfuerzo, que valoran la disciplina, que entienden que la prosperidad no es un pecado, sino una responsabilidad. Porque cuando tienes abundancia, puedes dar abundantemente. Cuando tienes suficiente, puedes ayudar a los que no tienen. Cuando prosperas, no solo tú ganas, gana tu familia, gana tu comunidad, gana tu país. Quiero hablarte ahora de un principio que en Japón se practica con una devoción casi sagrada, el respeto por el dinero. En Occidente, el dinero se trata con descuido, se arruga, se tira, se habla mal de él, pero en Japón el dinero se entrega con las dos manos. Los billetes se guardan ordenados, los unos con los unos, los cincos con los cincos. Las billeteras están limpias, organizadas, sin papeles basura ni tickets viejos. Y esto no es un ritual supersticioso, es una expresión de respeto. Es una forma de decirle al dinero, te valoro, te cuido, te respeto. Y como en cualquier relación, cuando demuestras respeto, la otra parte responde. Mira tu billetera ahora mismo. Mira cómo tratas tu dinero. Mira si tus billetes están arrugados, desordenados, mezclados con basura. Mira, si tu cuenta bancaria está en caos, si gastas sin registrar, si no sabes exactamente cuánto tienes ni cuánto debes, ese desorden no es casual. Es un reflejo de tu relación con la abundancia y cambiar ese desorden es más fácil de lo que crees y más poderoso de lo que imaginas. Ordena tu billetera hoy, limpia tu espacio de trabajo, organiza tus cuentas, haz una lista de tus ingresos y tus gastos. Sé honesto, brutalmente honesto, porque la honestidad financiera es el primer acto de valentía en el camino hacia la libertad económica.
No puedes curar lo que no diagnosticas. No puedes mejorar lo que no mides. No puedes cambiar lo que no enfrentas. Hay un proverbio japonés que dice, caer 7 veces, levantarse 8. Y eso aplica perfectamente a las finanzas. Tal vez ya intentaste salir de deudas y fallaste. Tal vez ya emprendiste un negocio y fracasaste. Tal vez ya hiciste un presupuesto y lo abandonaste a la segunda semana. Y ahora piensas que eres un fracaso, que no sirves para esto, que la abundancia es para otros, pero no para ti. Pero escúchame bien, cada fracaso financiero que has tenido no fue un final, fue una lección. Cada deuda impagada no fue una derrota, fue un dato. Cada negocio que cerró no fue una vergüenza, fue un entrenamiento. Los mejores empresarios del mundo tienen más fracasos en su historial que éxitos. La diferencia es que ellos no se definen por sus caídas, se definen por sus levantadas. Quiero que hagas algo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Quiero que pienses en tu mayor fracaso financiero, ese que te duele, ese que te avergüenza, ese que no le cuentas a nadie. Y quiero que en lugar de verlo como una mancha en tu historia, lo veas como un maestro. Pregúntate, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué haría diferente si pudiera repetir esa situación? ¿Qué fortaleza desarrollé gracias a esa experiencia? Porque te garantizo que algo aprendiste, algo se fortaleció dentro de ti, algo cambió en tu capacidad de discernir, de decidir, de proteger lo tuyo. Ese aprendizaje vale más que el dinero que perdiste, mucho más. Ahora hablemos de gratitud. Y sé que suena cliché, sé que todo el mundo habla de gratitud como si fuera la solución mágica para todo, pero la razón por la que todo el mundo habla de ello es porque funciona. La gratitud no es solo una emoción bonita, es una herramienta neurológica. Cuando agradeces, tu cerebro libera dopamina y serotonina. Esos neurotransmisores te hacen sentir bien, reducen la ansiedad, mejoran tu capacidad de tomar decisiones y aumentan tu creatividad. Y la creatividad, déjame decirte, es la madre de toda riqueza, porque la riqueza se crea, no se encuentra, no se roba, se crea con ideas, con soluciones, con innovación, con servicio. Y todas esas cosas nacen de una mente en estado de gratitud, no de una mente en estado de queja. Así que cada noche, antes de dormir, toma un minuto, solo un minuto, y agradece 3 cosas específicas de tu día. No generalidades como gracias por la vida, cosas específicas. Gracias por ese cliente que me pagó hoy. Gracias por esa idea que tuve en la ducha. Gracias por ese almuerzo que pude compartir con mi hijo. Gracias por esa llamada de un amigo que me hizo reír. Cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero que son el tejido real de una vida abundante. Porque la abundancia no es solo tener millones en el banco. La abundancia es vivir con la certeza de que lo que tienes es suficiente mientras trabajas con alegría por lo que vendrá. Quiero tocarte otro punto que considero vital, y es el tema del servicio. Las personas más prósperas que he conocido en mi vida tienen algo en común. Sirven, no acumulan. Sirven, no explotan. Sirven, no manipulan. Sirven. Su negocio es una forma de servicio. Su trabajo es una forma de servicio. Su vida entera es una expresión de servicio. Y paradójicamente, entre más sirven, más reciben. No porque haya una ley cósmica de reciprocidad automática, sino porque cuando sirves con excelencia, la gente te busca, te recomienda, te valora, te paga con gusto, te apoya, te defiende, te abre puertas que ningún currículum podría abrir. Piensa en esto. ¿Qué servicio estás ofreciendo al mundo? ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Qué dolor estás aliviando? ¿Qué necesidad estás cubriendo? Si tu respuesta es ninguno, entonces ahí está la raíz de tu problema financiero. No es que el dinero no quiera llegar a ti, es que el dinero no tiene razón para llegar a ti, porque no estás generando valor para nadie. Y el dinero, en su esencia más pura, es simplemente una representación del valor que entregas al mundo. Empieza hoy. Empieza pequeño, pero empieza. Pregúntale a tu vecino qué necesita. Pregúntale a tu comunidad qué problema les molesta. Busca en internet qué habilidades están siendo más demandadas. Aprende algo nuevo cada semana.
Ofrece tu tiempo, tu conocimiento, tu energía a cambio de experiencia primero y de dinero después. Porque la experiencia que ganas sirviendo es capital que nadie puede quitarte. Es inversión en ti mismo que rinde intereses de por vida. Y no me digas que no tienes tiempo. Esa es la excusa más usada y más falsa del mundo. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es cómo las usamos. Mientras unos pasan 3 horas al día en redes sociales viendo la vida de otros, hay quienes usan esas mismas 3 horas aprendiendo, creando, construyendo. Mientras unos se quejan del tráfico, hay quienes escuchan audiolibros en el camino al trabajo. Mientras unos duermen hasta las 10 los fines de semana, hay quienes se levantan a las 6 para trabajar en su sueño antes de que el mundo despierte. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Y si la libertad financiera no es tu prioridad, entonces las deudas seguirán siendo tu realidad. Así de simple, así de crudo, así de verdadero. Pero no quiero que pienses que te estoy juzgando. No lo hago, porque yo también estuve ahí. Yo también tuve épocas en las que la pereza disfrazada de cansancio me mantenía en el mismo lugar. Yo también tuve temporadas en las que la televisión me robaba horas que podrían haber sido invertidas en mi crecimiento. Yo también cometí errores financieros estúpidos, por falta de educación, por impulsividad, por querer aparentar lo que no era. Pero un día decidí que ese no era el final de mi historia. Decidí que la mediocridad financiera no iba a ser mi herencia. Decidí que mis hijos iban a ver un padre que luchó, que aprendió, que cayó y se levantó. No a un padre que se quedó sentado quejándose de lo injusta que era la vida. Esa decisión, esa simple pero poderosa decisión, fue mi verdadero ritual de abundancia. No fue una vela encendida, ni un mantra repetido 100 veces, ni una piedra de cristal debajo de la almohada. Fue una decisión tomada con todo el peso de mi voluntad, respaldada por acciones concretas cada día, alimentada por una fe que no dependía de los resultados inmediatos, sino de la certeza profunda de que el camino correcto siempre da frutos, aunque tarde, aunque duela, aunque el mundo entero te diga que estás perdiendo el tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que en nuestra cultura latina se ignora demasiado: la educación financiera. La mayoría de nosotros salimos de la escuela sabiendo resolver ecuaciones cuadráticas, pero sin saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Sabemos las fechas de todas las batallas históricas, pero no sabemos la diferencia entre un activo y un pasivo. Sabemos recitar poemas de memoria, pero no sabemos leer un estado financiero. Y esa ignorancia, esa falta de educación básica sobre cómo funciona el dinero es la verdadera causa de la pobreza en nuestros países. No la falta de recursos, no la falta de talento, no la mala suerte, la ignorancia financiera. El dinero tiene reglas, y si no conoces las reglas del juego, siempre vas a perder. No importa qué tan fuerte seas, qué tan inteligente seas, qué tan buena persona seas, si no conoces las reglas, pierdes. Así que parte de tu ritual de abundancia, parte de ese compromiso que haces contigo mismo hoy, tiene que incluir la educación financiera. Lee un libro sobre finanzas personales, toma un curso gratuito en internet, mira videos de personas que ya lograron lo que tú quieres lograr. Aprende sobre ahorro, sobre inversión, sobre interés compuesto, sobre presupuesto, sobre deuda buena y deuda mala. Porque sí, existe la deuda buena. La deuda que te permite adquirir un activo que genera ingresos es deuda buena. La deuda que te permite comprar cosas que pierden valor es deuda mala. Y saber la diferencia entre una y otra puede significar la diferencia entre la libertad financiera y la esclavitud económica. Ahora, sé que muchos de ustedes están pensando: Kenji, todo eso suena bonito, pero mi situación es diferente. Yo debo tanto que ni siquiera sé por dónde empezar. Las deudas son tan grandes que cualquier cosa que haga parece insuficiente. Y yo te entiendo profundamente. Pero déjame preguntarte algo: ¿cómo se come un elefante? La respuesta es simple: bocado a bocado. No puedes comerte un elefante entero de un solo mordisco, pero puedes dar un bocado hoy, otro mañana y otro pasado mañana. Y antes de que te des cuenta, el elefante que parecía imposible de consumir ya no está. Lo mismo pasa con las deudas. No intentes pagarlas todas de golpe.
No te desesperes porque el número total te abrume. Empieza con la más pequeña, págala, celebra. Luego pasa a la siguiente, págala, celebra. Cada deuda pagada es una victoria que alimenta tu confianza, que fortalece tu disciplina, que te demuestra a ti mismo que sí puedes, que eres capaz, que esto funciona. Y esa confianza acumulada es el combustible que necesitas para enfrentar las deudas más grandes. Este método tiene un nombre en el mundo financiero. Se llama efecto bola de nieve. Y funciona no solo por la matemática, sino por la psicología. Porque los seres humanos necesitamos victorias, aunque sean pequeñas, para seguir luchando. Necesitamos ver progreso, aunque sea mínimo, para mantener la esperanza. Y cada deuda eliminada es un progreso real, tangible, celebrable. Quiero hablarte de un concepto más que considero esencial para tu camino hacia la abundancia, y es el concepto del contentamiento activo. Suena contradictorio, lo sé. Contentamiento y actividad parecen opuestos, pero no lo son. El contentamiento activo significa estar agradecido y en paz con lo que tienes en este momento, mientras trabajas con pasión y disciplina para mejorar tu situación. No es resignación. La resignación dice, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. El contentamiento activo dice, esto es lo que hay, lo agradezco y voy a trabajar para que mañana sea mejor. La resignación te paraliza. El contentamiento activo te impulsa. La resignación mata la esperanza. El contentamiento activo la cultiva. Vive hoy con lo que tienes. No te endeudes para aparentar lo que no eres. No compres un teléfono que no puedes pagar para impresionar a personas que ni siquiera les importas. No te metas en un carro que consume la mitad de tu salario porque tu vecino tiene uno igual. No te pongas ropa de marca que te costó 3 semanas de trabajo mientras tu refrigerador está vacío. Eso no es prosperidad. Eso es teatro. Es una obra mal actuada que engaña a todos, menos a ti, porque tú sabes la verdad. Tú sabes lo que cuesta mantener esa fachada. Y ese costo no es solo financiero, es emocional, es espiritual, es vital. La verdadera prosperidad es silenciosa. No necesita aplausos, ni likes, ni seguidores. La verdadera prosperidad es esa persona que tiene sus deudas al día, comida en su mesa, techo sobre su cabeza, paz en su corazón y un plan para el futuro. Eso es prosperidad. Lo demás es decoración. Déjame terminar con una reflexión que me acompaña desde hace muchos años. Una vez escuché a un anciano decir, el dinero es como el agua. Si lo sostienes con las manos abiertas, siempre fluye hacia ti. Si lo aprietas con los puños cerrados, se escurre entre los dedos, aprende a tener las manos abiertas, abiertas para recibir con gratitud, abiertas para dar con generosidad, abiertas para trabajar con dignidad, abiertas para crear compasión, abiertas para soltar lo que ya no te sirve, abiertas para abrazar lo que está por venir. Tu ritual de abundancia no es una oración dicha a las 3 de la mañana con una vela roja y un vaso de agua. Tu ritual de abundancia es despertarte cada día con la decisión firme de ser mejor que ayer. Es mirar tus deudas a los ojos y decir, te voy a vencer, una por una, sin prisa, pero sin pausa. Es aprender algo nuevo cada día que te acerque a la libertad financiera. Es servir a otros con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que eres. Es perdonar a quienes te dañaron para liberar la energía que necesitas para construir. Es agradecer lo que tienes mientras trabajas por lo que deseas. Es rodearte de personas que te elevan, no de personas que te hunden. Es cuidar tu dinero como cuidas tu salud, con atención, con respeto, con disciplina. Y sobre todo es creer que mereces algo mejor, creer que la pobreza no es tu destino, creer que cada esfuerzo cuenta, que cada moneda ahorrada importa, que cada deuda pagada es un paso más cerca de la libertad. Creer con esa fe inquebrantable que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que siente el corazón. Esa fe que dice, aunque hoy esté en el valle, sé que la montaña existe y voy a caminar hacia ella. Paso a paso, día a día, bocado a bocado. Porque la abundancia no es un destino al que llegas un día y ya. La abundancia es un camino que recorres cada día con gratitud, con disciplina, con fe y con amor.
Y tú, querido amigo, querida amiga, ya estás en ese camino. El simple hecho de estar aquí, de escuchar estas palabras, de buscar una mejor versión de ti mismo, demuestra que ya comenzaste, ya diste el primer paso, ya estás en movimiento. Y una persona en movimiento es imparable. No te detengas, no mires atrás, no escuches a los que te dicen que no se puede. Tú eres la prueba viviente de que se puede, porque estás aquí luchando, buscando, creciendo. Y eso, mi amigo, eso es el verdadero ritual de abundancia. No está en las estrellas, ni en las cartas, ni en los cristales. Está en ti. Siempre estuvo en ti. Y hoy, por fin, lo estás activando. Recuerda esto. Las deudas son temporales, pero la disciplina que desarrollas al pagarlas es permanente. La escasez es una estación, no un hogar. La pobreza es un estado, no una sentencia. Y tú tienes el poder, ahora mismo, en este preciso momento, de empezar a escribir un capítulo completamente nuevo en tu historia financiera. Un capítulo de abundancia, de libertad, de prosperidad, construida con las manos limpias y el corazón agradecido. No lo dejes para mañana. Mañana es la excusa favorita de los que nunca cambian. Empieza hoy. Empieza ahora. Empieza con lo que tienes. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedes? Porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Y ese árbol que plantes hoy, ese pequeño acto de disciplina, esa primera decisión de cambio va a crecer, va a dar frutos, va a dar sombra, va a proteger a tu familia, va a alimentar a tus hijos, va a inspirar a tu comunidad. Y un día no muy lejano, vas a mirar hacia atrás, vas a recordar este momento, este instante en el que decidiste que ya era suficiente, que la escasez no te iba a definir, que las deudas no iban a tener la última palabra. Y vas a sonreír. Vas a sonreír con esa sonrisa de alguien que lo logró, no porque la vida fue fácil, sino porque decidió ser más fuerte que sus circunstancias. Ese día va a llegar, te lo prometo. Pero solo si empiezas hoy, solo si decides hoy, solo si actúas hoy, la abundancia te espera. Las deudas tienen fecha de vencimiento, tu potencial no. Camina, avanza, cree, trabaja, sirve, agradece, perdona, aprende y sobre todo nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, te rindas, porque los que se rinden nunca ganan y los que ganan nunca se rinden. Y tú, mi querido amigo, naciste para ganar, no para sobrevivir, para ganar, para prosperar, para vivir en la abundancia que siempre fue tuya, pero que el miedo te hizo olvidar. Hoy recuerdas, hoy despiertas, hoy comienzas y el dinero, créeme, el dinero sabrá encontrarte, porque el dinero siempre encuentra a quienes lo respetan, lo valoran y lo ponen al servicio de algo más grande que ellos mismos. Tu momento es ahora, no mañana, no la próxima semana, no el próximo año. Ahora empieza